El marido la dejó por una amante, pero años después se arrodilló ante quien despreció. El aroma del cordero asado llenaba cada rincón del pequeño apartamento en el barrio de Malasaña. Elena Navarro ajustó por tercera vez los cubiertos sobre la mesa, sus dedos nerviosos trazando líneas invisibles sobre el mantel color marfil que había heredado de su abuela. Las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes, creando la atmósfera perfecta para celebrar el 5º aniversario de bodas. «Solo faltan 10 minutos», murmuró mirando el reloj de pared que marcaba las 9:10. Javier había prometido llegar a las 9 en punto. «Sin retrasos esta vez, amor», había dicho esa mañana mientras se anudaba la corbata frente al espejo del dormitorio. Elena recordaba cómo había sonreído al escucharlo, cómo había sentido esa calidez familiar en el pecho que solo él sabía provocar. El teléfono vibró sobre la encimera de la cocina. «Reunión se alarga. Llegaré tarde. No me esperes despierta». Elena leyó el mensaje 1, 2, 3 veces. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras apagaba el horno. El cordero, perfectamente dorado, se enfriaba lentamente junto a sus esperanzas. No era la primera vez. En los últimos 6 meses, Javier había llegado tarde más noches de las que había llegado a tiempo, siempre con la misma excusa: la empresa, los clientes, las reuniones que se extendían hasta altas horas. Elena había aprendido a cenar sola, a ver series en el sofá con una manta sobre las piernas, a quedarse dormida abrazando la almohada que aún conservaba su perfume. Pero esta noche era diferente. Esta noche era su noche. Marcó su número. «Javi, soy yo». «Elena, ya te dije que es nuestro aniversario». Un silencio incómodo se extendió entre ellos, atravesando la ciudad como un cable invisible, cargado de tensión. «Mierda, Elena. Lo siento, pero esto es importante. Los inversores de Tokio están más importante que nosotros». Otra pausa. Elena podía escuchar voces femeninas de fondo, risas cristalinas que no reconocía. «No es eso. Tú no lo entiendes. Esto determinará el futuro de la empresa. ¿Y qué hay de nuestro futuro? Elena, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es». La línea se cortó. Elena se quedó inmóvil en medio de la cocina, el teléfono aún pegado a la oreja, escuchando el tono demarcado que resonaba como un eco de su soledad. Las velas seguían ardiendo, consumiéndose lentamente como el tiempo que había invertido en preparar una cena que nadie compartirían. Se dirigió al dormitorio y abrió el armario. Las camisas de Javier colgaban perfectamente planchadas al lado de sus vestidos. Elena pasó los dedos por la tela de una camisa azul que él había estrenado la semana anterior, una que ella no recordaba haberle comprado. En el bolsillo de la chaqueta gris, su mano encontró algo inesperado: un recibo. Hotel Villa Magna. Una cena para 2 personas. La fecha era de 3 días atrás, cuando Javier había dicho que cenaba con clientes en casa de uno de ellos. El corazón le martilleaba en los oídos mientras buscaba en otros bolsillos. Más recibos, restaurantes caros, tiendas de ropa femenina, una factura de una joyería en la calle Serrano, un anillo que costaba más de lo que Elena ganaba en 3 meses, un anillo que nunca había visto. Sus piernas cedieron y se sentó en el borde de la cama, los recibos esparcidos sobre el edredón como piezas de un rompecabezas que no quería completar. Todo comenzaba a tener sentido: las llegadas tardías, los viajes de negocios, cada vez más frecuentes, la manera en que Javier apartaba la mirada cuando ella hablaba de planes futuros. El sonido de la puerta principal la sobresaltó. Eran las 11:30. «¿Elena?». La voz de Javier resonó desde el pasillo. Ella escondió rápidamente los recibos en el cajón de la mesilla y se dirigió al salón. Javier estaba allí, aflojándose la corbata, con ese aire cansado que había adoptado recientemente. Su mirada evitó la mesa aún puesta, las velas consumidas hasta la mitad. «Siento lo del aniversario», dijo sin mirarla. «Ha sido una noche complicada». Elena lo observó detenidamente. Su camisa tenía una mancha casi imperceptible de carmín en el cuello. Un perfume que no era el suyo flotaba a su alrededor como una confesión silenciosa. «¿Complicada cómo?», preguntó, su voz más serena de lo que se sentía. Javier se dirigió al frigorífico y sacó una cerveza. «Los números del último trimestre no cuadran. Creo que necesitamos replantearnos toda la estrategia». «¿Con quién cenaste?». La pregunta quedó suspendida en el aire.
Javier se giró lentamente, la cerveza a medio camino de sus labios. Con Raúl y algunos inversores. Ya te lo dije. En el Villa Magna. El rostro de Javier se transformó. Una sombra cruzó sus ojos, seguida de algo que Elena no había visto nunca. Culpabilidad pura. Elena. ¿Quién es ella, Javi? Javier dejó caer la cerveza. El sonido del cristal rompiéndose contra el suelo de mármol resonó como un disparo en el silencio tenso del apartamento. Las gotas doradas se extendieron formando un charco irregular, mezclándose con los fragmentos brillantes que reflejaban la luz de las lámparas. Elena. 5 años, Javi. Su voz era apenas un susurro, pero cortaba el aire como una navaja. 5 años creí en ti, en nosotros. Él se agachó mecánicamente para recoger los pedazos de cristal, evitando su mirada. Sus manos temblaban ligeramente. No es lo que piensas. ¿Ah, no? Elena sacó los recibos del bolsillo de su bata. ¿Entonces qué es esto? ¿Gastos de empresa? ¿El anillo de diamantes también es para algún cliente? Javier se incorporó lentamente, un fragmento de cristal cortándole el dedo índice. Una gota de sangre cayó al suelo, mezclándose con la cerveza derramada. Elena, por favor, siéntate. Tenemos que hablar. ¿Ahora quieres hablar? La amargura tiñó cada palabra. Llevamos meses sin hablar de verdad. Tú con tus reuniones, tus viajes, tus secretos. Se dirigió al sofá, pero no se sentó. Se quedó de pie, abrazándose a sí misma como si tratara de contener algo que amenazaba con explotar en su interior. Se llama Valeria, dijo Javier de repente, las palabras saliendo como un torrente que ya no podía contener. Valeria Moreno. El nombre quedó flotando entre ellos como una sentencia. ¿Cómo la conociste? En una presentación de la empresa. Ella estaba cubriendo el evento para su blog de lifestyle. Es influenciadora digital. Elena cerró los ojos. Por supuesto, joven, hermosa, exitosa en las redes sociales. Todo lo que ella había dejado de ser desde que abandonó su carrera para apoyar los sueños de él. ¿Cuánto tiempo? Elena. ¿Cuánto tiempo, Javier? 6 meses. 6 meses. Medio año de mentiras, de excusas, de besos que sabían a traición. Elena sintió como algo se quebraba definitivamente en su interior, como si hubiera estado sosteniendo un cristal demasiado tiempo, y finalmente sus fuerzas hubieran cedido. ¿La amas? Javier se pasó las manos por el cabello, desordenando los mechones que siempre mantenía perfectamente peinados. No lo sé. Es diferente contigo. Con ella me siento vivo. ¿Y conmigo te sientes muerto? No digas eso. Contigo me siento seguro, tranquilo. Pero Valeria me inspira, me desafía. Ella entiende mi ambición, mis proyectos. No me juzga por trabajar hasta tarde o por querer más de la vida. Cada palabra era una puñalada. Elena se dio cuenta de que Javier llevaba meses construyendo esta justificación, convenciéndose de que ella era la responsable de su infelicidad. Entonces, esto es culpa mía, por apoyarte, por dejar mi trabajo en el estudio de arquitectura para que pudieras concentrarte en crear tu empresa. No, no es eso. ¿Por limpiar esta casa? ¿Por preparar cenas que nunca compartes? ¿Por esperarte cada noche mientras tú... Elena, para. No. Se giró hacia él, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. No voy a parar. Necesito entender. ¿En qué momento dejé de ser suficiente para ti? Javier se dejó caer en el sillón, hundiendo la cabeza entre las manos. No eres tú, Elena, soy yo. He cambiado. La empresa está creciendo, estoy conociendo gente nueva, descubriendo cosas sobre mí que no sabía. ¿Cómo qué? ¿Que eres capaz de mentir? ¿De engañar? ¿De traicionar a la persona que más te ama? Como que quizás me casé demasiado joven, como que quizás hay más vida ahí fuera de la que yo pensaba. Elena se quedó inmóvil. Era peor de lo que había imaginado. No era solo una aventura. Era una crisis existencial que él había decidido resolver destruyendo todo lo que habían construido juntos. ¿Qué quieres de mí, Javi? ¿Que te dé permiso? ¿Que sonría y te desee suerte? Quiero el divorcio. Las palabras cayeron como piedras en un pozo profundo. Elena sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. De alguna manera, había esperado que él luchara, que se disculpara, que prometiera cambiar, pero no. Él ya había tomado la decisión. Ya está todo decidido, ¿verdad? Su voz sonaba extrañamente calmada. Tú y ella ya han planeado todo. Elena, responde. Valeria y yo queremos intentarlo. En serio. Ella va a mudarse a mi apartamento nuevo.
¿Tu apartamento nuevo? Alquilé un loft en Chamberí la semana pasada. Elena se rió. Una risa amarga, quebrada, que no reconocía como suya. Por supuesto. Ya tienes todo preparado. ¿Cuándo te vas? Mañana. Vendré por mis cosas durante la semana. No. Elena se irguió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Vete ahora. Esta noche. Elena, es muy tarde, podemos. Vete ahora, gritó, sorprendiéndose de la fuerza de su propia voz. No quiero verte aquí ni un minuto más. Javier se levantó lentamente, como si cada movimiento le doliera. Se dirigió al dormitorio y Elena lo escuchó abrir cajones, llenar una maleta con movimientos rápidos y nerviosos. 20 minutos después, él estaba en la puerta con 2 maletas y una expresión que mezcla alivio con culpabilidad. Elena, lo siento, de verdad lo siento. No me digas que lo sientes. Su voz era firme ahora, fría. Dime que esto es lo que quieres. Dime que ella vale la pena destruir 5 años de matrimonio. Javier la miró a los ojos por primera vez en toda la noche. Esto es lo que quiero. Elena asintió una sola vez y cerró la puerta. Se quedó allí, apoyada contra la madera, escuchando los pasos de él alejándose por el pasillo, el sonido del ascensor, el ruido del motor de su coche arrancando en la calle. Solo entonces se permitió colapsar. Elena despertó en el suelo del salón, con el rostro pegado al parqué frío y una marca roja en la mejilla. La luz grisácea del amanecer se filtraba por las cortinas, creando sombras alargadas que parecían dedos acusadores, señalándola desde todos los rincones. Le dolía todo, el cuello, la espalda, pero sobre todo ese vacío en el pecho que parecía expandirse con cada respiración. Se incorporó lentamente, notando que aún llevaba puesta la bata de seda verde que se había puesto para cenar con Javier. Su aniversario parecía haber ocurrido en otra vida. El apartamento estaba en silencio. Un silencio diferente al de otras mañanas, más denso, más definitivo. No había sonido de ducha corriendo, ni el aroma del café que Javier preparaba religiosamente cada día. Solo el tic-tac del reloj de pared y el ruido lejano del tráfico madrileño despertando. Se dirigió al dormitorio como una autómata. La cama seguía hecha. Los cajones de Javier estaban abiertos, algunos vacíos, otros con ropa arrugada que él había desechado en su prisa por marcharse. En el espejo del armario vio su reflejo, cabello despeinado, ojos hinchados, la marca roja en la mejilla donde había dormido contra el suelo. Parecía una desconocida. El teléfono sonó, sobresaltándola. El identificador mostraba el nombre de su hermana Irene. Elena, ¿cómo fue la cena de aniversario? Javi se portó a la altura esta vez. Elena se quedó muda. ¿Cómo explicar que su matrimonio había terminado en una sola noche? ¿Cómo decir que el hombre al que había amado durante 5 años la había cambiado por una influenciadora de 26 años? Elena, ¿estás ahí? Se ha ido, Irene. ¿Cómo que se ha ido? ¿A trabajar tan temprano? Se ha ido para siempre. Me ha dejado. Por otra mujer. El silencio al otro lado de la línea duró una eternidad. Voy para allá ahora mismo. No, Irene, estoy bien. No me jodas, Elena. Estaré ahí en media hora. La línea se cortó. Elena se dirigió a la cocina. Los restos de la cena de aniversario seguían allí. El cordero frío en la bandeja, las velas consumidas hasta convertirse en charcos de cera, las copas de vino sin tocar, el charco de cerveza y los cristales rotos que Javier había dejado en el suelo. Se arrodilló y comenzó a recoger los fragmentos uno por uno, sintiendo cómo alguno le cortaba la palma de la mano. La sangre gotejó sobre los azulejos blancos, mezclándose con los restos de la cerveza seca. ¡Qué metáfora tan perfecta!, pensó. Su vida hecha pedazos, mezclada con los restos de la última noche de su matrimonio. Mientras fregaba el suelo, su mente comenzó a procesar los detalles prácticos que la noche anterior había sido incapaz de asimilar. El apartamento estaba a nombre de ambos. Los muebles, las facturas, la cuenta bancaria compartida. ¿Cómo se dividía una vida entera? Y luego estaba el tema más doloroso. Tendrían que contárselo a todos, a sus padres, a los amigos comunes, a los colegas que les habían preguntado cuándo pensaban tener hijos. El timbre sonó exactamente 32 minutos después. Irene entró como un huracán, cargada con bolsas de desayuno y una determinación férrea en los ojos. «Hostia puta, Elena, tienes una pinta horrible. Buenos días a ti también».
Irene dejó las bolsas en la encimera y abrazó a su hermana con fuerza. Elena se quebró inmediatamente, llorando contra el hombro de Irene como no había llorado desde que era niña. «Cuéntame todo», dijo Irene mientras preparaba café cargado. Elena le relató los eventos de la noche anterior con voz entrecortada, desde el aniversario arruinado hasta la confesión final de Javier. Irene escuchaba en silencio, su expresión oscureciéndose con cada detalle. «Ese hijo de puta», murmuró cuando Elena terminó. 5 años, Elena. 5 años de tu vida. Los mejores años. No digas eso. Los mejores años están por venir. ¿Cómo puedes estar tan segura? Irene se sentó frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Porque te conozco. Porque eres la mujer más fuerte que conozco, aunque ahora mismo no te sientas así. Y porque ese imbécil acaba de cometer el mayor error de su vida. Él no lo ve así. Él ve a Valeria como su inspiración, su nueva vida. ¿Valeria? ¿Cómo se apellida? Moreno. Valeria Moreno, es influenciadora. Irene sacó su teléfono inmediatamente y comenzó a teclear. ¿Qué haces? Investigación básica. Si voy a odiar a alguien, quiero saber a quién estoy odiando. Después de unos minutos, Irene giró la pantalla hacia Elena. La foto de perfil mostraba a una mujer joven, rubia, de sonrisa perfecta y piel bronceada. Sus fotos eran un desfile de outfits caros, viajes exóticos y poses estudiadas en restaurantes de lujo. «Mira esto», señaló Irene. Subió una historia anoche, a las 11:30. En la pantalla aparecía una foto de 2 copas de champán brindando, con la leyenda, «Nuevos comienzos, Blessed Life, New Chapter». Elena sintió una punzada de dolor tan intensa que le cortó la respiración. Mientras ella lloraba en el suelo de su apartamento, Valeria y Javier celebraban con champán. «La muy zorra», murmuró Irene. «Mira esto, tiene 200,000 seguidores, y fíjate en los comentarios, todos preguntándole por su nuevo amor misterioso». «Para, Irene, no quiero ver más. Tienes razón». Irene cerró el teléfono. «Lo importante ahora eres tú. ¿Has desayunado algo?» «No tengo hambre». «Te jodes. Vas a comer, y después te vas a duchar, y luego vamos a llamar a un abogado». «¿Un abogado?» «Ya, Irene. Es demasiado pronto para...» «No, no es demasiado pronto. Ese cabrón ya tiene apartamento nuevo y novia nueva. ¿Tú qué tienes? Este piso, que está a nombre de los dos, y una cuenta bancaria compartida a la que él tiene acceso. ¿Crees que va a proteger tus intereses?» Elena no había pensado en eso. En medio del shock emocional, los aspectos prácticos del divorcio parecían irreales, lejanos. «Además», continuó Irene, «necesitas protegerte, legal y emocionalmente, y necesitas hacer esto rápido, antes de que él se adelante. No quiero pelear, Irene. Solo quiero que esto termine». «Exacto. Y para que termine bien necesitas estar preparada». Elena miró a su hermana, agradecida por tener a alguien que pensara con claridad cuando su mundo se desmoronaba. «¿Conoces algún abogado?» «El mejor, Maite Fernández, especialista en divorcios. Le voy a llamar ahora mismo». Mientras Irene hacía la llamada, Elena se dirigió a la ventana. Abajo, la vida seguía su curso normal. Gente yendo al trabajo, niños camino al colegio, ancianos paseando sus perros. El mundo no se había detenido porque su matrimonio hubiera terminado. Tendría que aprender a vivir en ese mundo nuevamente. «Maite puede verte esta tarde a las 4», anunció Irene. «Dice que es importante que vayas cuanto antes». Elena asintió, sintiendo por primera vez desde la noche anterior que tenía algo concreto que hacer, un paso que dar. Quizás Irene tenía razón, quizás los mejores años estaban por venir, pero primero tendría que sobrevivir a este. La oficina de Maite Fernández era todo lo contrario a lo que Elena había imaginado. En lugar de muebles fríos y paredes grises, encontró un espacio cálido con plantas, libros antiguos y una cafetera que desprendía un aroma reconfortante. Maite, una mujer de unos 50 años con el cabello plateado recogido en un moño elegante, la recibió con una sonrisa que combinaba profesionalidad con genuina compasión. «Siéntate, Elena. ¿Te apetece un café?», preguntó mientras organizaba una carpeta sobre su escritorio. «Sí, por favor». Elena se instaló en el sillón de cuero marrón, notando cómo sus manos seguían temblando ligeramente. «Irene me contó por encima la situación, pero necesito que me cuentes todo desde tu perspectiva. Sin prisa. Aquí tenemos tiempo». Elena comenzó a relatar los hechos.
desde las primeras señales de distanciamiento hasta la confesión de la noche anterior. Maite tomaba notas ocasionales, pero sobre todo escuchaba, asintiendo en los momentos apropiados. ¿Tienen hijos?, preguntó cuando Elena terminó. No, siempre decíamos que esperaríamos a que la empresa de Javi estuviera más estable. ¿Bienes inmuebles? El apartamento en Malasaña. Lo compramos hace 3 años. Está a nombre de los dos, a medias. ¿Cuentas bancarias? Una cuenta corriente conjunta donde van nuestros sueldos. Yo tengo una cuenta de ahorros personal con unos 8.000 euros. Supongo que él también tendrá la suya. Maite siguió preguntando sobre deudas, seguros, tarjetas de crédito. Elena se dio cuenta de lo poco que sabía sobre las finanzas reales de Javier. Él siempre había manejado los temas importantes del dinero. Elena, necesito que entiendas algo, dijo Maite dejando el bolígrafo sobre el escritorio. Tu marido ya ha dado pasos concretos. Tiene apartamento nuevo. Ha establecido una relación pública con otra mujer. Es probable que también haya movido dinero o tomado otras precauciones legales. ¿Qué quieres decir? Que necesitamos actuar rápido. Hoy mismo vamos a solicitar medidas cautelares para proteger los bienes comunes. También vamos a cambiar las claves de la cuenta conjunta. Pero si él necesita dinero para... Elena. Maite se inclinó hacia adelante. Tu marido te abandonó. No es tu responsabilidad facilitarle la transición a su nueva vida. La dureza de esas palabras resonó en el pecho de Elena como un despertar. Tenía razón. ¿Por qué seguía preocupándose por la comodidad de Javier? ¿Cuánto tiempo llevará el divorcio? Si él colabora, entre 6 y 8 meses. Si se complica, puede extenderse más de 1 año. ¿Se complicará? Depende de si está dispuesto a negociar de buena fe y de lo que esa mujer le aconseje. Elena sintió un escalofrío. No había pensado en Valeria como parte activa del proceso, pero era evidente que tendría influencia sobre las decisiones de Javier. Hay algo más, continuó Maite. Necesito que estés preparada para lo que viene. Los divorcios sacan lo peor de las personas. El hombre que creías conocer puede sorprenderte y no siempre para bien. Elena salió de la oficina 2 horas después con una carpeta llena de documentos por firmar y una lista de tareas que incluía cambiar cerraduras, bloquear tarjetas y recopilar todos los papeles financieros que pudiera encontrar. De vuelta en el apartamento, se enfrentó a la tarea más dolorosa: registrar los espacios compartidos en busca de documentos importantes. En el estudio que habían acondicionado como oficina, encontró contratos, facturas y extractos bancarios que revelaban una realidad que no conocía. Javier había abierto una cuenta empresarial nueva 3 meses atrás. Había transferido cantidades importantes desde su cuenta personal y había solicitado una tarjeta de crédito adicional que Elena nunca había visto. Se sentó en la silla giratoria donde tantas noches había visto a Javier trabajar hasta tarde, rodeada de papeles que contaban la historia de una separación planificada con meses de antelación. El sonido del teléfono la sobresaltó. «¿Elena? Soy Javi». Su voz sonaba extraña, más formal, como si estuviera hablando con una desconocida. «¿Qué quieres? Necesito pasar a recoger algunas cosas. Documentos de la empresa, ropa que dejé. ¿Cuándo? Esta tarde, si te parece bien. Hacia las 6». Elena miró el reloj. Eran las 5:15. «No me parece bien, necesito más tiempo. Elena, son mis cosas. No puedes impedirme». «No te estoy impidiendo nada. Te estoy pidiendo que me avises con más tiempo. Esto es mi casa también». Un silencio incómodo. «Vale. ¿Mañana por la mañana? ¿Sobre las 10? Perfecto. Pero Elena, quería decirte algo. Dime. Sé que esto es difícil, para los dos, pero creo que si mantenemos las cosas civilizadas, será mejor para todos». Elena casi se rió. ¿Civilizadas? ¿Después de destruir 5 años de matrimonio por una aventura? Por supuesto, Javi. Seremos muy civilizados. Y Elena, sé que estás dolida, pero espero que con el tiempo puedas entender que esto es lo mejor. Para los dos. ¿Lo mejor para los dos? ¿O lo mejor para ti y Valeria? No es así. Tú mereces ser feliz con alguien que... Javi. Su voz cortó el aire como un cuchillo. No me digas lo que merezco. No después de esto. Tienes razón, lo siento. Nos vemos mañana. Elena colgó y se quedó mirando el teléfono. ¿Civilizadas? ¿Cómo podía pedirle eso después de humillarla de esa manera? Se dirigió al dormitorio y comenzó a sacar la ropa de Javier del armario. Camisas, trajes, zapatos, todo olía a él, a su colonia.
A los 5 años de mañanas compartidas y noches de domingo viendo series en la cama, dobló cada prenda con cuidado, colocándolas en maletas que dejó junto a la puerta, no por cortesía hacia él, sino por amor propio. Cada camisa doblada era un paso hacia la liberación. Cada traje guardado era una prueba de que podía manejar esto con dignidad. Cuando terminó, el armario se veía extrañamente vacío, pero también más ordenado. Sus vestidos tenían más espacio, sus zapatos podían respirar. Se sentó en el borde de la cama y por primera vez desde la noche anterior, sonrió. Una sonrisa pequeña, triste, pero real. Mañana Javier vendría a recoger sus cosas, y cuando se fuera, ella comenzaría realmente a vivir sola. La idea, en lugar de aterrorizarla, le daba una extraña sensación de libertad. Su teléfono vibró. Un mensaje de Irene. ¿Cómo fue con Maite? Te he guardado cena. Ven cuando quieras. Elena se levantó, tomó las llaves y salió del apartamento. Por primera vez en días tenía hambre. Quizás, después de todo, iba a sobrevivir a esto. Elena se despertó a las 6 de la mañana sin necesidad de despertador. Había dormido apenas 3 horas, pero su cuerpo estaba en alerta máxima. A las 10 Javier vendría a recoger sus cosas. A las 10 tendría que enfrentarlo de nuevo. Se duchó con agua más caliente de lo habitual, como si pudiera lavarse la ansiedad que le corroía el estómago. Se vistió con cuidado. Vaqueros oscuros, jersey de cachemira azul marino, el que siempre le había dicho que le quedaba bien. No por él, se recordó a sí misma, por ella, para sentirse humana. El timbre sonó a las 10 en punto. Elena abrió la puerta y se encontró con Javier, pero no estaba solo. Detrás de él, manteniendo una distancia prudencial pero claramente presente, estaba Valeria Moreno. En persona era aún más impactante que en las fotos. Alta, rubia, con esa clase de belleza pulida que parecía salida directamente de una revista. Llevaba un abrigo camel que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Elena, y su perfume flotaba en el aire como una declaración de intenciones. Elena, Javier comenzó claramente incómodo. Valeria me acompañó porque... ¿Por qué? La voz de Elena sonó más serena de lo que se sentía. Porque pensamos que sería mejor que nos conociéramos, intervino Valeria, adelantándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Para evitar malentendidos futuros. Elena las miró a ambos. Javier evitaba su mirada, concentrado en sus zapatos como un adolescente regañado. Valeria, en cambio, la observaba con curiosidad, como si fuera un animal exótico en un zoo. Entrad, dijo finalmente, haciéndose a un lado. El apartamento nunca había parecido tan pequeño. La presencia de Valeria lo llenaba todo. Su altura, su perfume, su manera de moverse como si estuviera posando constantemente para una cámara invisible. «Qué acogedor», comentó Valeria paseando la mirada por el salón. Javi me había contado que era más hogareño. Elena sintió el veneno en esa palabra. Hogareño, sinónimo de aburrido, predecible, sin glamour. «Las maletas están junto a la puerta», le dijo a Javier. «Tus documentos están en el escritorio del estudio». «Gracias». Javier se dirigió hacia el estudio, claramente aliviado de tener una excusa para alejarse de la tensión. Elena y Valeria se quedaron solas en el salón. Un silencio espeso se extendió entre ellas mientras se estudiaban mutuamente. «Sé lo que estás pensando», dijo Valeria finalmente, sentándose en el sofá como si fuera suyo. «Que soy la típica jovencita que le roba el marido a otra mujer. No estoy pensando nada en particular, pero no es así». Valeria continuó, ignorando su respuesta. «Javi y yo conectamos a un nivel profundo. Hablamos de cosas importantes, proyectos, ambiciones, el futuro. No solo de...» Hizo un gesto vago hacia la cocina. «Facturas y qué cenar». Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. Era exactamente lo que Javier debía de haberle contado sobre su matrimonio. La versión que él había construido para justificar su traición. «¿Y por eso decidisteis que era buena idea que vinieras hoy?» «Decidí venir porque quería verte». Valeria se inclinó hacia adelante. Quería entender qué tipo de mujer había estado limitando a Javi todos estos años. ¿Limitando? Venga, Elena, no te hagas la víctima. Los dos sabemos que vuestro matrimonio llevaba años muerto. Javi me ha contado cómo te negabas a que saliera, cómo le hacías sentir culpable por trabajar hasta tarde, cómo convertiste vuestra relación en algo doméstico.
Cada palabra era una puñalada, especialmente porque Elena reconocía fragmentos de verdad distorsionada. Sí, había comentado que salía demasiado con los clientes. Sí, había expresado su frustración cuando llegaba tarde. Pero ahora esas conversaciones normales de pareja se habían transformado en la narrativa que justificaba el adulterio. ¿Esa es la versión que él te ha contado? Es la verdad, y la verdad es que me necesita. Yo le inspiro. Con él tengo planes reales, no fantasías sobre casitas con jardín y bebés. Elena sintió algo caliente subiendo por su garganta. Rabia, pura rabia. ¿Planes reales? Un empire digital. Juntos somos una marca poderosa. Él tiene el cerebro empresarial. Yo tengo la influencia social. Podemos llegar muy lejos. ¿Y eso incluía destruir un matrimonio? Incluía liberar a un hombre excepcional de una situación que lo estaba matando lentamente. En ese momento, Javier regresó cargando una caja de documentos. La tensión en el aire era palpable. ¿Todo bien?, preguntó, mirando alternativamente a ambas mujeres. Perfectamente, respondió Valeria, levantándose y colocándose a su lado. Elena y yo estábamos conociéndonos. Elena los observó juntos. Valeria inmediatamente tomó el brazo de Javier, marcando territorio. Él se dejó hacer, pero Elena notó cierta rigidez en sus hombros. ¿Eso es todo?, preguntó Elena. Creo que sí. Javier echó un último vistazo al apartamento. Si me he dejado algo, te lo haré llegar. Se dirigieron hacia la puerta. Valeria salió primera, pero Javier se giró una última vez. Elena, sobre el piso, Maite me ha llamado. Podemos hablar y llegar a un acuerdo sin complicarnos la vida. Habla con mi abogada. Vale. Parecía querer decir algo más, pero Valeria lo llamó desde el ascensor. Javi, vamos a llegar tarde a la sesión de fotos. Él suspiró casi imperceptiblemente y se fue. Elena cerró la puerta y se apoyó contra ella temblando. No de tristeza, sino de rabia. La manera en que Valeria había hablado de su matrimonio, como si hubiera sido una prisión. La forma en que había distorsionado cada gesto de amor en un acto de control. Se dirigió al espejo del recibidor y se observó. 29 años, pelo castaño, altura normal, ropa normal, hogareña, doméstica, sin glamour, pero también real, auténtica, incapaz de construir una relación basada en mentiras y justificaciones. Su teléfono vibró. Un mensaje de Irene. ¿Cómo ha ido? ¿Necesitas que vaya? Elena respondió rápidamente. Ha venido con ella. Una zorra integral. Pero estoy bien. Mejor que bien. ¿Segura? Segura. Me acaba de hacer un favor sin saberlo. ¿Qué favor? Me ha recordado exactamente contra qué tipo de persona estoy luchando. Elena se dirigió a la cocina y se preparó un café cargado. Por primera vez desde que todo había comenzado, se sentía con energía. La visita de Valeria, en lugar de hundirla, le había dado claridad. Esa mujer había venido a marcar territorio, a humillarla, a justificar su papel en la destrucción de un matrimonio. Pero lo único que había conseguido era mostrar su verdadera naturaleza, calculadora, fría, capaz de reescribir la historia para sentirse mejor consigo misma. Elena sonrió mientras bebía su café. Si esa era su competencia, si esa era la mujer que Javier había elegido por encima de ella, entonces el problema no era suyo, el problema era de ellos. Y algún día, cuando la novedad se desgastara y la realidad apareciera, se darían cuenta de que habían construido su relación sobre arena movediza. Mientras tanto, ella tenía una vida que reconstruir, y por primera vez estaba impaciente por empezar. 3 meses después, Elena caminaba por el retiro con una carpeta bajo el brazo y una energía que hacía tiempo no sentía. El otoño madrileño había pintado los árboles de ocres y dorados, y por primera vez en meses, se había fijado en la belleza que la rodeaba, en lugar de caminar con la mirada perdida. Su destino era el Café Fortuny, donde había quedado con Álvaro Mendoza, director de proyectos de una importante constructora que había visto su portfolio de arquitectura sostenible. Lo que había comenzado como un trabajo de medio tiempo para mantenerse a flote, se había convertido en algo mucho más prometedor. Elena Navarro, un hombre de unos 40 años, cabello cano perfectamente peinado y sonrisa sincera, se acercó a su mesa. Álvaro, supongo. Encantada. El placer es mío. He estado revisando tus propuestas y tengo que admitir que me has sorprendido gratamente. Elena sonrió mientras desplegaba los planos sobre la mesa del café.
Durante los últimos meses, había canalizado toda su energía emocional en el trabajo, noches enteras diseñando, investigando nuevas tecnologías sostenibles, desarrollando proyectos que combinaran eficiencia energética con belleza arquitectónica. Nuestro próximo desarrollo en Pozuelo necesita exactamente este enfoque, continuó Álvaro señalando los diseños. Viviendas que respeten el entorno pero que ofrezcan tecnología de vanguardia. ¿Estarías interesada en liderar el proyecto? ¿Liderar? Elena sintió un vuelco en el estómago. Yo pensaba que sería una colaboración, una consultoría. No, no. Estamos hablando de convertirte en arquitecta jefe del proyecto. Un equipo de 5 personas bajo tu dirección. Sería un contrato de 2 años con posibilidad de ampliación. Elena se quedó sin palabras. Era exactamente lo que había soñado antes de conocer a Javier, antes de aparcar sus ambiciones para apoyar las suyas. Necesito pensarlo, logró decir finalmente. Por supuesto, pero no tardes mucho. Queremos empezar en enero. Esa tarde, Elena caminó de vuelta a casa con sensaciones contradictorias. Excitación, miedo, vértigo. Durante 5 años se había acostumbrado a ser la segunda violín, la que apoyaba desde la sombra. La idea de liderar un proyecto importante la emocionaba y la aterrorizaba a partes iguales. Su teléfono sonó cuando entraba en el portal. Era Irene. ¿Cómo ha ido la reunión? Me han ofrecido ser arquitecta jefe de un proyecto de 2 años. Elena, eso es fantástico. ¿Por qué no suenas más contenta? Porque me da pánico. Han pasado 5 años desde que dirigí algo importante. ¿Y si he perdido la práctica? ¿Y si no estoy a la altura? ¿Estás loca? Eres la mujer más talentosa que conozco. Y esos diseños que has estado haciendo estos meses son increíbles. No sé, Irene. Elena para. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y Javier? Que él siempre creyó que se merecía el éxito. Tú has trabajado para merecértelo. Esas palabras resonaron en su cabeza el resto de la tarde. Mientras cenaba sola en la cocina, algo que ya no la entristecía sino que había aprendido a disfrutar, repasó los últimos meses. La terapia con la psicóloga Amparo Ruiz la había ayudado a entender patrones que no había visto antes, cómo había minimizado sus propios logros, cómo había asumido que su papel era apoyar en lugar de liderar, cómo había confundido amor con sacrificio. No eres responsable de la felicidad de tu pareja, le había dicho Amparo en una de sus sesiones. Eres responsable de la tuya propia. Elena había comenzado a aplicar esa filosofía a pequeña escala. Clases de yoga los martes y jueves, cenas con amigas que había descuidado durante el matrimonio, pequeños caprichos como comprarse libros de arquitectura que no tenía que justificar ante nadie. Su teléfono vibró. Un mensaje de Maite, su abogada. Javier ha firmado la propuesta de acuerdo. Tendrás el 60% del valor del piso. El divorcio se puede finalizar el mes que viene. Elena se quedó mirando el mensaje. Era extraño. Había esperado que Javier pusiera más pegas, que alargara el proceso. Según Maite, había aceptado condiciones bastante favorables para ella. Marcó el número de la abogada. Maite, soy Elena. ¿Por qué ha sido tan fácil? Sinceramente no lo sé. Su abogado me ha dicho que Javier quiere cerrar el tema cuanto antes. Quizás su nueva situación le va tan bien que no quiere complicaciones. O quizás su nueva situación no le iba tan bien como aparentaba, pensó Elena. En los últimos meses había resistido la tentación de buscar a Javier o Valeria en redes sociales. Era una de las reglas que se había impuesto para su sanidad mental, pero la curiosidad era más fuerte que su voluntad. Abrió Instagram y buscó el perfil de Valeria. Las últimas fotos seguían mostrando la vida perfecta de siempre. Restaurantes caros, ropa de diseño, poses estudiadas. Pero algo había cambiado. En las fotos más recientes, Javier aparecía menos. Y cuando aparecía, su sonrisa parecía forzada. Los comentarios también habían cambiado. Menos «¿qué pareja tan perfecta?» y más preguntas sobre dónde estaba su chico misterioso. Elena cerró la aplicación. No era asunto suyo. Su vida ahora era otra. Se dirigió a su pequeño estudio improvisado, en lo que antes era el despacho de Javier. Sobre la mesa tenía extendidos los planos del proyecto de Pozuelo. Líneas limpias. Espacios que respiraban, tecnología integrada de forma invisible. Era su mejor trabajo hasta la fecha. Tomó el teléfono y marcó el número de Álvaro. «Álvaro, soy Elena. He tomado una decisión. Te escucho. Acepto el proyecto.
Quiero ser la arquitecta jefe. Perfecto. Te envío el contrato mañana mismo. Cuando colgó, Elena se sintió como si acabara de saltar desde un precipicio, pero en lugar de caer, estaba volando. Por primera vez en 5 años iba a construir algo que era enteramente suyo. Su teléfono vibró otra vez. Esta vez era un mensaje de un número que no reconocía. Elena, soy Javi. ¿Podemos hablar? Es importante. Elena miró el mensaje durante un largo rato. Después lo borró sin contestar. Fuera lo que fuese lo que Javier tenía que decir, ya no era relevante para su vida. Tenía un futuro que construir. 6 meses después, Elena estaba revisando los planos finales del proyecto Pozuelo, cuando su asistente, Marcos, asomó la cabeza por la puerta de su nueva oficina. Elena, tienes visita. Dice que es urgente y que no puede esperar. ¿Quién es? Javier Ruiz. Tu ex. Elena sintió como si el aire del despacho se hubiera espesado. Llevaba meses sin saber nada de él, desde aquel mensaje que había decidido ignorar. Los papeles del divorcio estaban finalizados desde hacía 3 meses. Oficialmente ya no tenían nada que los conectara. Dile que estoy en una reunión. Ya se lo he dicho. Dice que esperará lo que haga falta. Elena se levantó y se asomó a la ventana que daba a la sala de espera. Ahí estaba Javier, sentado en uno de los sillones de cuero gris, con las manos entrelazadas y una expresión que no había visto nunca, derrota absoluta. Había perdido peso. Su traje, que antes le quedaba perfecto, ahora le colgaba ligeramente. Tenía ojeras profundas y el cabello, que siempre llevaba impecable, estaba despeinado como si se hubiera pasado las manos por él repetidamente. Dile que pase, pero que solo tiene 10 minutos. Javier entró en su despacho mirando a todas partes excepto a ella. Elena lo observó detenerse ante los premios que había conseguido en los últimos meses. El reconocimiento a la innovación arquitectónica sostenible, la mención especial del Colegio de Arquitectos de Madrid. Felicidades, dijo finalmente señalando hacia los diplomas. Veo que te van bien las cosas. ¿Qué quieres, Javi? Él se sentó sin que ella se lo ofreciera, apoyando los codos en las rodillas y hundiendo la cabeza entre las manos. Todo se está viniendo abajo, Elena. ¿Todo qué? La empresa, Valeria, mi vida, todo. Elena se mantuvo de pie detrás de su escritorio, manteniendo la distancia física y emocional. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Valeria me ha dejado. Las palabras salieron como un susurro. Se ha ido con Alejandro Vidal, el CEO de esa cadena de hoteles de lujo. Aparentemente, yo ya no era lo suficientemente inspirador. Elena sintió una extraña mezcla de satisfacción y lástima. Por un lado, había una justicia poética en que Valeria hubiera hecho exactamente lo mismo que habían hecho a ella. Por otro, ver a Javier tan destruido no le daba la satisfacción que había esperado. Lo siento, dijo, y se sorprendió de que fuera sincero. No es solo eso. Javier levantó la cabeza. Ha llevado con ella a varios clientes importantes, contactos que había hecho a través de sus redes. La empresa ha perdido casi el 40% de los ingresos en 3 meses. Javi, y hay más. Su voz se quebró ligeramente. Valeria ha estado subiendo stories y posts contando nuestra ruptura como si yo hubiera sido el problema. Dice que era controlador, que limitaba su creatividad, que la obligaba a adaptarse a mis horarios. Elena tuvo que morderse la lengua para no reír. Era exactamente lo mismo que Valeria había dicho sobre ella 6 meses atrás. ¿Sabes lo que más me duele? Continuó Javier. Que mientras ella me destrozaba públicamente, tú nunca dijiste nada. Nunca me pusiste en evidencia. Nunca contaste nuestra historia en redes. Nunca me humillaste como yo te humillé a ti. Elena se sentó finalmente, pero manteniendo el escritorio entre ellos. ¿Por qué estás aquí, Javi? ¿Qué esperas de mí? Perdón. Espero tu perdón. Se inclinó hacia adelante. Y quería preguntarte si hay alguna posibilidad de que podamos, de que intentemos. ¿Intentar qué? Volver a empezar, tú y yo, como antes. El silencio que siguió fue tan denso que Elena podía escuchar su propio corazón latiendo. Durante meses había fantaseado con este momento. Javier arrepentido, pidiendo una segunda oportunidad, reconociendo su error, pero ahora que estaba sucediendo, se dio cuenta de que ya no lo quería. No, Elena, por favor. Sé que la cagué. Sé que fui un idiota. Pero puedo cambiar. Hemos aprendido de nuestros errores. Podemos ser mejores juntos. ¿Nuestros errores? Elena se levantó lentamente.
¿Cuáles fueron mis errores, Javi? Bueno, ya sabes. Quizás fuimos demasiado cómodos, quizás dejamos de esforzarnos. No. Su voz cortó el aire. Mis únicos errores fueron creer en ti y minimizar mis propios sueños para apoyar los tuyos. Elena, estás siendo injusta. ¿Injusta? Tú me dijiste que yo te aprisionaba, que buscabas a alguien que te inspirara, que yo no tenía brillo. ¿Lo recuerdas? Javier se puso pálido. Estaba confundido. Valeria me llenaba la cabeza de ideas, ideas que tú elegiste escuchar, ideas que elegiste creer sobre mí, sobre nosotros. Pero ahora veo lo que tenía contigo. La paz, la estabilidad, el amor real. ¿Ahora lo ves? Elena rodeó el escritorio y se plantó frente a él. Después de que otra mujer te haya tratado exactamente como tú me trataste a mí, después de que te haya usado y descartado como tú me usaste y descartaste, no es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Solo que ahora tú eres el que se siente pequeño e insignificante. Javier se levantó acercándose a ella. Elena, por favor, aún nos queremos. Sé que me sigues queriendo. Elena lo miró a los ojos, esos ojos marrones que había amado durante 5 años, que habían sido su refugio en las noches difíciles, que la habían mirado con adoración el día de su boda. Te quise, Javi, con todo mi corazón, pero ya no eres el hombre del que me enamoré, y yo ya no soy la mujer que necesita tu validación para sentirse completa, pero podemos recuperar lo que teníamos. No, porque lo que teníamos ya no me sirve. Elena se dirigió hacia la puerta. He construido una vida nueva. Una vida en la que no tengo que explicar mis sueños ni justificar mi valor ante nadie. Elena, Javier, quiero que sepas algo. Te perdono. Completamente. Pero el perdón no es una invitación a volver. Es mi regalo hacia mí misma, para liberarme del resentimiento. Abrió la puerta del despacho. Es hora de que te vayas. Javier se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en el umbral. ¿Y si te dijera que siempre fuiste tú? ¿Que nunca dejé de amarte? Elena sonrió con una tristeza que ya no le dolía. Te diría que es demasiado tarde, porque yo sí dejé de amarte, y he aprendido a amarme a mí misma. Javier se fue sin decir nada más. Elena cerró la puerta y se apoyó contra ella, respirando profundamente. No sentía triunfo ni satisfacción, solo una paz profunda y una certeza absoluta de que había tomado la decisión correcta. Su teléfono sonó. Era Marcos, desde recepción. Elena, tienes una llamada de Barcelona. Algo sobre una conferencia internacional de arquitectura sostenible. Dicen que quieren que seas la keynote speaker principal. Elena sonrió, regresando a su escritorio. Pásame la llamada. El pasado había venido a buscarla, pero ella tenía un futuro esperándola. 2 años después, el Palacio de Congresos de Barcelona bullía de actividad. Más de 1000 arquitectos, ingenieros y urbanistas de toda Europa se habían reunido para el Congreso Internacional de Arquitectura Sostenible, y Elena Navarro era la estrella principal. Desde el backstage podía escuchar al moderador presentándola. Pionera en el diseño de edificios de emisión cero, ganadora del Premio Europeo de Innovación Arquitectónica, fundadora del estudio Navarro en Asociados. Elena se ajustó la chaqueta azul marino de corte impecable y respiró profundamente. 3 años atrás, la idea de hablar frente a 1000 personas la habría aterrorizado. Ahora simplemente la emocionaba. ¿Lista?, le preguntó Nuria, su nueva socia, que había venido a acompañarla. Más que lista. Elena salió al escenario bajo una ovación que la sorprendió por su calidez. Las luces la cegaron momentarily, pero cuando se adaptó, pudo ver el mar de rostros expectantes frente a ella. Buenos días. Hace 5 años alguien me dijo que no tenía brillo. Comenzó provocando algunos murmullos de curiosidad. Hoy quiero hablarles sobre encontrar nuestra propia luz. Durante los siguientes 40 minutos, Elena expuso su filosofía sobre la arquitectura como herramienta de regeneración urbana y personal. Habló de edificios que respiraban, de espacios que sanaban, de cómo el entorno construido podía elevar el espíritu humano, pero sobre todo, habló de resiliencia, de cómo los materiales más fuertes surgen después de la presión, de cómo las estructuras más hermosas nacen de la necesidad de reconstruir desde cero. La ovación final duró 5 minutos. En el backstage, una periodista de Architectural Digest esperaba para entrevistarla. Señora Navarro, su historia personal ha inspirado a muchas mujeres en el sector.
¿Cómo logró transformar una crisis personal en éxito profesional, dejando de definirme por lo que otros esperaban de mí y empezando a definirme por lo que yo esperaba de mí misma? ¿Algún consejo para mujeres que están pasando por momentos difíciles? Elena pensó cuidadosamente antes de responder que el dolor no es permanente, pero el crecimiento que viene después sí puede serlo, que a veces lo que creemos que es un final es en realidad el comienzo de algo mucho mejor. Después de la entrevista, Elena y Nuria se dirigieron al cóctel de clausura. El ambiente era festivo, lleno de conversaciones animadas sobre proyectos futuros y colaboraciones internacionales. Elena, necesito contarte algo, dijo Nuria mientras tomaban una copa de cava. He visto a tu ex marido en la lista de asistentes. Elena sintió un pequeño vuelco en el estómago, pero no de ansiedad, solo sorpresa. ¿Javier está aquí? Aparentemente representa a una pequeña consultora tecnológica. Están en el stand de proveedores, en la zona menos visible del evento. Elena asintió. No le importaba, pero era inevitable sentir curiosidad por cómo le habían ido las cosas. ¿Te molesta? Podemos irnos si prefieres. No, esta es mi noche, mi momento. No voy a huir. Media hora después, mientras Elena conversaba con un grupo de inversores alemanes interesados en sus proyectos de vivienda social sostenible, lo vio. Javier estaba al fondo del salón, junto a un pequeño stand con folletos y una pantalla que mostraba servicios de domótica básica. Vestía un traje que había visto mejores días, y hablaba con poca convicción con los pocos visitantes que se acercaban a su puesto. Sus miradas se cruzaron a través del salón. Javier se disculpó con las personas con las que hablaba, y comenzó a caminar hacia ella. Elena, Javier. Se saludaron con esa cortesía fría que caracteriza a los excónyuges en eventos públicos. Enhorabuena por la conferencia, ha sido impresionante. Gracias. No sabía que estarías aquí. Quiero decir, sabía que eras la keynote speaker, pero no pensé que me atreveríamos a estar en el mismo evento. Algo así. Elena lo estudió detenidamente. Había envejecido más de lo que correspondía a los 3 años transcurridos. Su sonrisa, que antes era su arma más potente, ahora parecía forzada, insegura. ¿Cómo van las cosas?, preguntó, genuinamente curiosa. Bueno, ya sabes. Después de lo de Valeria, tuve que reestructurar todo. La empresa original quebró. Ahora trabajo con 2 socios en algo mucho más pequeño. Domótica para viviendas, instalaciones básicas, nada muy glamoroso. Y personalmente, solo. La palabra salió sin adornos, cruda. Después de Valeria, he intentado algunas relaciones, pero no sé, quizás he perdido la capacidad de conectar realmente con alguien. Elena sintió una punzada de compasión, pero también una extraña sensación de cierre. Lo siento. No, no lo sientes. Y no deberías. Javier esbozó una sonrisa triste pero genuina. Te he estado siguiendo en prensa. Tus proyectos, tus premios. Estoy orgulloso de ti. Javi. No, déjame terminar. Necesito decir esto. Se acercó un paso. Cuando te dejé, creí que estaba eligiendo una vida más emocionante, más brillante, pero la verdad es que estaba huyendo de mi propia mediocridad, y en lugar de trabajar en mí mismo, decidí culparte a ti de mis limitaciones. Elena escuchaba en silencio. Valeria no me hizo mejor persona, solo me hizo sentir mejor conmigo mismo temporalmente, pero tú siempre viste potencial en mí que yo mismo no veía, y yo lo desprecié. Javier, eso es el pasado, lo sé, y sé que no hay vuelta atrás. Solo quería que supieras que ahora entiendo lo que perdí. No solo perdí a una esposa, perdí a mi mejor amiga, a mi mayor admiradora, a la persona que me conocía mejor que nadie. Elena sentía las miradas de otros asistentes al evento, pero le daba igual. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continuó Javier. Durante años pensé que necesitaba a alguien que me inspirara, pero resulta que lo que realmente necesitaba era ser lo suficientemente hombre como para inspirarme a mí mismo. Espero que lo consigas, dijo Elena con sinceridad. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Eres feliz? Elena miró a su alrededor. El salón lleno de colegas que respetaban su trabajo, los proyectos esperándola en Madrid, la vida que había construido con sus propias manos. Sí, muy feliz. Me alegro. De verdad. Javier se alejó sin despedirse formalmente, perdiéndose entre la multitud.
Nuria se acercó con 2 copas de champán. ¿Todo bien? Mejor que bien. Elena tomó la copa y brindó. Por los finales que son en realidad comienzos. Por brillar con luz propia, añadió Nuria. Elena sonrió, observando las burbujas ascender en su copa. En unos minutos, tendría que socializar con más colegas, hablar de proyectos futuros, planificar la expansión internacional de su estudio, pero por un momento, se permitió saborear la sensación de estar exactamente donde tenía que estar. El brillo que Javier había dicho que le faltaba no había aparecido de la noche a la mañana. Lo había construido día a día, proyecto a proyecto, decisión valiente tras decisión valiente, y ahora era completamente suyo. 6 meses después, Elena ajustó los planos sobre la mesa del restaurante, mientras esperaba. Era una costumbre que había desarrollado en los últimos años, trabajar en cualquier momento libre, aprovechando cada minuto para perfeccionar sus proyectos. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaba nerviosa. Perdona el retraso. El metro se ha averiado en Ópera. Levantó la vista y sonrió al ver a Daniel Campos acercándose a la mesa. 38 años. Profesor de Ingeniería Ambiental en la Universidad Politécnica. Cabello castaño con algunas canas prematuras. Y esa sonrisa tranquila que la había cautivado desde su primera colaboración profesional, 6 meses atrás. No pasa nada. Yo también he llegado hace 5 minutos. Mintió guardando los planos. ¿Trabajando otra vez?, preguntó Daniel mientras se sentaba. Pensé que habíamos quedado para cenar, no para una reunión de trabajo. Lo siento. Es que el proyecto de Valencia tiene una fecha límite muy justa y... Elena. Daniel alargó la mano y la puso suavemente sobre la suya. Para. Ese simple gesto la tranquilizó inmediatamente. Daniel tenía esa capacidad de centrarla sin hacerla sentir juzgada. Mejor. Habían comenzado trabajando juntos en un proyecto de viviendas bioclimáticas. La química profesional había sido inmediata. Él aportaba el conocimiento técnico sobre eficiencia energética, ella la visión arquitectónica. Pero la química personal había tardado más en desarrollarse. Elena había levantado barreras sin darse cuenta. Pequeñas cosas. No devolver llamadas inmediatamente. Mantener conversaciones estrictamente profesionales. Declinar invitaciones sociales. No por falta de interés, sino por miedo. ¿Has pensado en lo que hablamos la semana pasada?, preguntó Daniel mientras estudiaba la carta. La semana anterior, después de terminar la presentación del proyecto ante el Ayuntamiento de Valencia, Daniel la había invitado a tomar algo. Y por primera vez, Elena había aceptado. Habían hablado durante horas. No de trabajo, sino de libros, de viajes, de filosofía de vida. Al final de la noche él le había dicho: Elena, me gustas, como persona, como profesional, como mujer, pero siento que estás luchando contra algo que ni siquiera tiene que ver conmigo, y no quiero presionarte. Sí, he pensado mucho. ¿Y? Elena respiró profundamente. Durante meses había estado analizando sus sentimientos hacia Daniel, comparándolos inevitablemente con lo que había sentido por Javier, pero esa comparación era injusta para todos los involucrados. ¿Puedo contarte algo? Claro. Cuando mi matrimonio terminó, juré que nunca más permitiría que alguien tuviera tanto poder sobre mi felicidad, y durante estos años he sido tan independiente que quizás he confundido independencia con aislamiento. Daniel escuchaba sin interrumpir, esa cualidad suya que tanto valoraba. Contigo es diferente. No siento que tengo que elegir entre mi carrera y mi vida personal. No siento que tengo que justificar mis ambiciones o moderar mis sueños. Pero tengo miedo. Miedo de volver a confiar completamente en alguien. Miedo de que si bajo la guardia, me hagan daño otra vez. Daniel se inclinó hacia adelante. Elena, ¿puedo decirte algo que he aprendido en mis anteriores relaciones? Dime, el amor no es una competición donde uno gana y otro pierde. No es sobre renunciar a quien eres por alguien más. Es sobre crecer juntos manteniendo tu individualidad. Eso suena muy bonito en teoría. En la práctica también. Mira, yo no quiero ser tu salvador, ni que tú seas el mío. Quiero ser tu compañero, alguien con quien construir cosas bonitas, sin destruir lo que ya has construido por tu cuenta. Elena sintió como algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había cargado durante años sin darse cuenta. ¿Y si no funciona? ¿Y si funciona? Daniel sonrió. Elena, no podemos vivir la vida protegiéndonos de todos los posibles dolores.
A veces hay que arriesgarse, incluso cuando una ya ha perdido una vez, especialmente entonces, porque ahora sabes lo que no quieres, sabes reconocer las señales de alarma, tienes herramientas que no tenías antes. El camarero se acercó para tomar nota, interrumpiendo el momento. Pidieron casi automáticamente, ninguno de los dos prestando realmente atención a la comida. Daniel, hay algo más que necesitas saber sobre mí. Te escucho. Soy una mujer que ha reconstruido su vida desde cero, que tiene cicatrices, que a veces se despierta en mitad de la noche preguntándose si es lo suficientemente buena, que trabaja demasiado porque el trabajo es lo único que ha controlado completamente en los últimos años. ¿Y no te asusta eso? Daniel se rió suavemente. Elena, ¿sabes lo que me asusta? Las mujeres que no han luchado nunca por nada, las que no saben lo que valen, las que necesitan validación constante. Tú has demostrado de lo que eres capaz. Has convertido tu dolor en propósito. Eso no me asusta. Me inspira. Elena sintió lágrimas picándole los ojos, pero esta vez no eran de tristeza. ¿Sabes qué me gusta de ti? Continuó Daniel, que cuando hablas de tus proyectos se te iluminan los ojos, que tratas a tu equipo como familia, que eres capaz de ver belleza en un solar abandonado y transformarlo en un hogar, que eres fuerte sin ser dura, ambiciosa sin ser despiadada. Me vas a hacer llorar. Está bien llorar. Es humano. Elena tomó la mano de Daniel entre las suyas. ¿Sabes qué me gusta de ti? Dime, que me ves. No la versión mejorada de mí que crees que podrías conseguir. No el potencial que podría desarrollar si cambiara algunas cosas. Me ves tal como soy ahora y eso te parece suficiente. Más que suficiente. Entonces sí. Sí, quiero intentarlo. Contigo. Despacio. Sin prisas. Pero de verdad. Daniel levantó su copa de vino. Por intentarlo despacio. Por intentarlo de verdad, añadió Elena. Brindaron mientras a su alrededor el restaurante seguía su ritmo habitual. Parejas cenando, amigos riendo, familias celebrando. Vida normal transcurriendo a su alrededor. Elena se dio cuenta de que por primera vez en años, ella también formaba parte de esa normalidad. No como alguien que observaba desde fuera, sino como alguien que participaba plenamente en su propia vida. ¿En qué piensas?, preguntó Daniel. En que hace 5 años creía que mi historia de amor había terminado. Y resulta que solo había terminado el primer capítulo. ¿Y cómo crees que será el segundo capítulo? Elena sonrió, sintiendo una mezcla de emoción y paz que no había experimentado nunca. Diferente, más maduro, más honesto, construido sobre bases más sólidas. Me gusta cómo suena. A mí también. Por primera vez en mucho tiempo, Elena no estaba pensando en el futuro como algo que tenía que conquistar sola. Estaba pensando en él como algo que podía compartir sin perderse a sí misma en el proceso. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Un año después, el salón de eventos del Hotel Villamagna estaba engalanado para la ceremonia de entrega de los premios de arquitectura de España. Elena Navarro, candidata al galardón más prestigioso de la profesión, ajustaba nerviosamente el collar de perlas que había sido de su abuela mientras esperaba en su mesa. «Estás radiante», le susurró Daniel al oído, tomando su mano bajo la mesa. «Estoy aterrorizada», confesó ella. «Es el premio nacional, Daniel. Si lo gano, cuando lo ganes», la corrigió él, «será porque te lo has ganado. Cada línea de cada plano, cada noche trabajando hasta tarde, cada proyecto que has salvado de ser una caja de hormigón sin alma». A su alrededor, toda la élite arquitectónica del país compartía mesa con empresarios, funcionarios y periodistas especializados. Elena reconocía rostros que habían sido sus ídolos durante la carrera, profesionales que ahora la saludaban como a una igual. «El premio al mejor proyecto de vivienda social sostenible es para», anunció el presentador desde el escenario, «Elena Navarro, por el complejo residencial Bosque Vertical de Valencia». Los aplausos llenaron el salón mientras Elena se dirigía al escenario con pasos que esperaba fueran firmes. Era su tercer premio de la noche, pero este tenía un significado especial. El proyecto de Valencia había sido su mayor desafío: construir viviendas dignas y eficientes para familias de recursos limitados, sin sacrificar ni estética ni sostenibilidad. «Cuando diseñé este proyecto», dijo al micrófono, «pensé en mi abuela.
que crió 6 hijos en 40 metros cuadrados y siempre decía que una casa no se mide por sus metros, sino por la felicidad que cabe en ella. Regresó a su mesa entre más aplausos, pero no pudo evitar que su mirada se desviara hacia una mesa del fondo. Allí, casi oculto en las últimas filas, estaba Javier, solo, con un traje que había visto mejores días, aplaudiendo mecánicamente. Sus ojos se encontraron por un instante. Elena vio en ellos algo que no esperaba, orgullo genuino, mezclado con una tristeza profunda. Javier levantó ligeramente su copa en un brindis silencioso hacia ella antes de apartar la mirada. ¿Estás bien?, le preguntó Daniel, notando su distracción. Sí, solo cerrando círculos. La ceremonia continuó. Premios a la innovación, al diseño urbano, a la sostenibilidad. Elena ganó 2 más. Mejor estudio emergente y arquitecta del año. Cada vez que subía al escenario, se sentía más surreal, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Pero no era la vida de otra persona, era su vida, la que había construido piedra a piedra después de que todo se derrumbara. Y ahora, anunció el presentador, el Premio Nacional de Arquitectura, que reconoce una carrera dedicada a la excelencia y la innovación en el diseño arquitectónico. Elena sintió como el aire se espesaba a su alrededor. Era el premio más importante, el que coronaba toda una carrera. Llevaba meses intentando no hacerse ilusiones, pero era imposible no sentir la expectación. El ganador es Elena Navarro Herrero, por su contribución revolucionaria a la arquitectura sostenible y su impacto social en el diseño de viviendas del siglo XXI. El salón explotó en aplausos. Elena se quedó inmóvil durante unos segundos, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Daniel la abrazó con fuerza, susurrándole, «Lo has conseguido», una y otra vez. Caminó hacia el escenario como en un sueño. El trofeo era pesado, elegante, con su nombre grabado en una placa dorada. Mientras posaba para las fotos, su mente viajó 5 años atrás, a aquella noche en que Javier le había dicho que no tenía brillo. Este premio, dijo al micrófono, su voz más firme de lo que se sentía, no solo reconoce el trabajo técnico, reconoce la capacidad de levantarse después de caer, de construir algo hermoso después de que todo se haya derrumbado. Hizo una pausa, mirando al público. Hace años, alguien me dijo que yo no inspiraba, que era demasiado común, demasiado predecible. Durante mucho tiempo creí esas palabras, pero he aprendido que el verdadero brillo no viene de deslumbrar a otros. Viene de la luz que irradias cuando eres auténtica contigo misma. Los aplausos fueron ensordecedores. Después de la ceremonia, Elena y Daniel se dirigieron a la terraza del hotel para tomar aire fresco. Madrid se extendía a sus pies, un mar de luces que parecía celebrar con ella. «¿Cómo te sientes?», preguntó Daniel, abrazándola por la espalda, como si hubiera corrido un maratón y acabara de cruzar la línea de meta. «¿Contenta?». «Más que contenta. Completa». Se quedaron en silencio, disfrutando de la vista y del momento. Elena pensó en el camino recorrido, las noches llorando en el suelo de su apartamento, las sesiones de terapia, los primeros proyectos después del divorcio, el miedo a confiar de nuevo, la decisión de apostar por Daniel. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo finalmente. «¿Qué?». «Que ya no siento rabia hacia Javier, ni siquiera satisfacción por este contraste entre su situación y la mía. Solo agradecimiento». «¿Agradecimiento? Si él no me hubiera dejado, nunca habría descubierto de lo que soy capaz. Nunca habría construido esta carrera, esta versión de mí misma. Nunca te habría conocido a ti». Daniel la giró para mirarla a los ojos. «¿Sabes lo que más admiro de ti? ¿Qué? Que has convertido tu peor momento en tu mayor fortaleza, que no has permitido que el dolor te amargue, que has elegido crecer en lugar de vengarte». Elena sonrió, sintiendo una paz profunda. «¿Te he contado que Javier estaba en el evento? ¿En serio? No lo he visto. Al fondo, en las últimas mesas. Supongo que ahora trabaja con alguna empresa que compra entradas para estos eventos». «¿Cómo te has sentido al verlo?». Elena reflexionó antes de responder, como cuando ves a un actor en una película que fue importante en tu adolescencia. Reconoces el rostro, recuerdas vagamente por qué te importaba, pero ya no tiene ningún poder emocional sobre ti. Eso es muy sano, es liberador. Se quedaron en la terraza hasta que el frío nocturno los obligó a entrar.
Mientras esperaban el ascensor, Elena abrazó los premios contra su pecho. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora?, le preguntó a Daniel. ¿Celebrar? Sí, pero no solo esto. Vamos a seguir construyendo. Proyectos más ambiciosos, una familia quizás, una vida que sea tan sólida como los edificios que diseño. Me gusta el plan. El ascensor llegó, y mientras subían hacia la planta donde habían dejado el coche, Elena se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada era segura, exitosa, amada. Era la mujer que siempre había sido, pero que había necesitado perder todo para encontrarse a sí misma. Daniel, dijo de repente. Sí, gracias. ¿Por qué? Por amarme en presente, no en potencial. Por ver mi brillo cuando yo misma lo había olvidado. Por construir conmigo en lugar de querer cambiarme. Daniel la besó suavemente. Gracias por dejarme formar parte de esta historia. Cuando salieron del hotel, Elena echó un último vistazo al edificio. Adentro, seguramente Javier estaría recogiendo las migajas de conversaciones con contactos que ya no lo consideraban relevante. Valeria estaría en alguna otra ciudad, con otro hombre exitoso, repitiendo los mismos patrones. Pero ella estaba aquí, libre, exitosa, enamorada de un hombre que la valoraba, rodeada de un futuro que había construido con sus propias manos. La chica que había creído que su historia de amor había terminado a los 29 años, se había equivocado. Su historia de amor acababa de comenzar. La historia de amor más importante de todas. La suya propia. 5 años después, Elena cerró suavemente la puerta del cuarto de su hija y se dirigió al salón de su espectacular casa en La Moraleja. El diseño era suyo, por supuesto. Una obra maestra de arquitectura sostenible que había aparecido en las portadas de Architectural Digest y Casas en Estilo. Líneas elegantes, materiales nobles, una piscina infinity que se fundía con el horizonte madrileño. Daniel la esperaba en el sofá de cuero italiano, revisando invitaciones para eventos exclusivos que llegaban semanalmente. ¿Ya está dormida la pequeña Elena?, preguntó, alzando la vista de una invitación al Museo Thyssen. Como un ángel, aunque mañana tiene la prueba para el colegio internacional. Está emocionadísima. Elena se acurrucó junto a él, admirando la vista nocturna desde los ventanales del salón. A los 40 años, tenía todo lo que había soñado y más. Una carrera internacional reconocida, una familia hermosa, una vida de lujo que había ganado con talento y esfuerzo. ¿Has visto las noticias de hoy?, preguntó Daniel mostrándole el iPad. En la pantalla aparecía un breve artículo del diario económico. Tech Solutions declara bancarrota definitiva. Javier Ruiz, antiguo CEO, enfrenta demandas de acreedores. Elena leyó sin inmutarse. Era la tercera empresa de Javier que quebraba en 5 años. ¿Te da pena?, preguntó Daniel observando su expresión serena. No, es la consecuencia lógica de sus decisiones. Cuando abandonó los valores sólidos por el brillo superficial, eligió este camino. Su teléfono vibró. Otra vez Javier. Durante los últimos meses, había intensificado sus intentos de contacto, mensajes desesperados, correos electrónicos, hasta había intentado aparecer en su oficina. Elena, por favor, solo necesito hablar contigo 5 minutos. Estoy perdiendo todo. Mi madre está enferma y no tengo dinero para los tratamientos. Si pudieras prestarme algo, o hablar con tus contactos, te lo ruego. Elena borró el mensaje sin leerlo completo, como había hecho con los 30 anteriores. Era él otra vez, ¿verdad? Daniel conocía esa expresión. Irrelevante. Elena bloqueó definitivamente el número. Listo. Problema resuelto. Daniel sonrió, admirando esa fortaleza que había sido uno de los aspectos que más lo enamoraron de ella. ¿Sabes lo que me contó Irene ayer?, continuó Elena cambiando de tema. Se encontró con Valeria en el Corte Inglés, trabajando como dependienta en la sección de cosméticos. ¿En serio? Aparentemente, después de que el empresario hotelero la dejara por una modelo más joven, ha ido cayendo en picado. Sus seguidores se cansaron del drama constante, las marcas retiraron los contratos, y ahora, bueno, la vida real la alcanzó. Elena no sentía crueldad al contarlo, solo una satisfacción tranquila de que la justicia natural hubiera actuado. Irene dice que se la veía mayor, desesperada. Intentó acercarse a ella para saludar, pero Valeria fingió no reconocerla. Qué triste. Es lo que pasa cuando construyes tu vida sobre arena movediza. Tarde o temprano, todo se hunde.
Elena se levantó y se dirigió a la terraza. Desde allí se veía todo Madrid extendiéndose como un manto de luces doradas, su imperio visual, su reino conquistado. Daniel la siguió, abrazándola por detrás. ¿En qué piensas, mi arquitecta favorita? En que mañana tengo la reunión con los inversores de Dubái. Si sale bien, será el proyecto más grande de mi carrera. Un complejo residencial de lujo sostenible para 2000 familias. ¿Nervios? Emoción pura. Elena se giró en sus brazos. ¿Sabes qué es lo más increíble? ¿Qué? Que ya no recuerdo cómo se sentía ser la mujer que era cuando estaba casada con Javier. Es como si hubiera sido otra persona en otra vida. Eras la misma mujer, solo que él no supo verlo. No, Daniel. He evolucionado. He crecido. Soy mejor de lo que era entonces. Más fuerte, más sabia, más segura. Su teléfono sonó. Era Marcos, su asistente. Elena, perdona que te moleste tan tarde. Acaba de llegar un mensaje urgente a la oficina. Es de Javier Ruiz. Dice que está en la puerta del edificio y que no se va hasta hablar contigo. Elena suspiró. Javier había cruzado ya todas las líneas. Marcos, llama a seguridad. Que lo echen de la propiedad. Y si vuelve a aparecer, que llamen a la policía. Ya está bien. Perfecto. ¿Algo más? Sí. Mañana quiero que cambies todos los números de contacto de la empresa. Nuevos teléfonos, nuevos correos. Es hora de cortar definitivamente con el pasado. Cuando colgó, Daniel la miraba con admiración. Eres implacable cuando necesitas serlo. He aprendido que la compasión malentendida se convierte en debilidad. Javier hizo su elección hace años. Ahora debe vivir con las consecuencias. ¿Y no sientes nada? ¿Ni una pizca de lástima? Elena reflexionó honestamente. Siento lástima por el hombre que pudo haber sido si hubiera elegido diferente. Pero por el hombre que eligió ser, que me humilló públicamente, que destruyó 5 años de matrimonio por una aventura, por ese hombre no siento nada. Daniel la besó suavemente. Te amo, Elena Navarro de Campos. Y yo te amo a ti. Elena sonrió, mirando el anillo de compromiso que brillaba en su dedo. ¿Sabes qué me dijo Elena esta mañana? ¿Qué? Que cuando sea mayor quiere ser como mamá, fuerte, exitosa y feliz. Pero sobre todo, que quiere casarse con alguien que la quiera con ojos brillantes, como tú me miras a mí. Esa niña es muy sabia. Tiene buenos ejemplos. Elena se apoyó en la barandilla de mármol. Mira qué ironía, Daniel. Javier me dijo que yo no tenía brillo, que era demasiado común. Y ahora hizo un gesto abarcando la casa, la vista, la vida que habían construido. Ahora brillas tanto que él necesita gafas de sol para mirarte. Elena se rió. Una risa libre y genuina. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que mi felicidad no depende de su sufrimiento. Soy feliz porque construí una vida hermosa. Si él sufre las consecuencias de sus decisiones, es solo justicia natural, pero mi alegría existe independientemente de su dolor. Esa es la diferencia entre la venganza y la victoria. Exacto. La venganza te ata al pasado. La victoria te libera hacia el futuro. En ese momento, Elena apareció en la terraza en pijama, con su osito de peluche bajo el brazo. ¿Qué hacéis despiertos?, preguntó con esa mezcla de curiosidad y reproche que solo los niños dominan. Admirando las estrellas, respondió Elena, cargando a su hija. ¿Cuál es vuestra favorita? Elena y Daniel se miraron y señalaron al mismo tiempo hacia el cielo. Esa de ahí, dijeron al unísono señalando la más brillante. ¿Por qué esa? Porque brilla con luz propia, explicó Elena. No necesita que otras estrellas se apaguen para ser visible. Elena asintió solemnemente, como si entendiera perfectamente la metáfora. Venga, princesa, a dormir, dijo Daniel, tomando a la niña en brazos. Mientras Daniel acostaba a Elena, Elena se quedó sola en la terraza unos minutos más. Cerró los ojos y respiró profundamente el aire perfumado de su jardín. En algún lugar de Madrid, Javier probablemente seguía en la puerta de su edificio, o llorando en algún bar barato, o escribiendo mensajes desesperados que nadie leería. En algún lugar, Valeria probablemente se maquillaba frente al espejo de un apartamento diminuto, preparándose para otra cita a ciegas con hombres que no la valorarían. Pero aquí, en esta terraza, en esta casa, en esta vida que había diseñado y construido piedra a piedra, Elena había encontrado algo que ellos nunca tendrían. Paz verdadera. No la paz de quien se resigna,
sino la paz de quien ha ganado la batalla más importante, la batalla contra sus propias limitaciones. Daniel regresó y la abrazó desde atrás. ¿Lista para ir a dormir, mi estrella favorita? Lista. Mientras caminaban hacia el dormitorio, Elena echó un último vistazo a Madrid brillando a sus pies, la ciudad donde había tocado fondo y desde donde había resurgido como el ave fénix. Mañana sería otro día de éxitos, de proyectos ambiciosos, de una vida plena junto al hombre que la amaba tal como era. Y eso, pensó mientras Daniel le daba el último beso de la noche, era más de lo que había soñado jamás. La mujer que un día alguien dijo que no tenía brillo, ahora iluminaba todo lo que tocaba, y brillaría para siempre. Fin. Mensaje final. La historia de Elena nos enseña que a veces las peores traiciones se convierten en las mejores liberaciones, que el verdadero brillo no viene de deslumbrar a otros, sino de la luz que irradias cuando eres auténtica contigo misma. Javier creyó que estaba eligiendo una vida más emocionante, pero en realidad estaba cambiando diamantes por cristales baratos. Valeria pensó que había ganado al robar un marido, sin saber que estaba heredando a un hombre capaz de traicionar. Elena descubrió que el amor propio es el único amor que nadie puede quitarte, que la independencia emocional no significa estar sola, sino estar completa, que cuando conoces tu valor, no aceptas migajas de nadie. Al final, la vida les dio a cada uno exactamente lo que merecían. Javier perdió todo por despreciar lo que tenía. Valeria fue tratada como ella trató a otros. ¿Y Elena? Elena voló tan alto que ya no podían alcanzarla. Porque algunas mujeres están destinadas a brillar, aunque haya quien tarde años en darse cuenta. ¿Cuántas Elenas conoces que siguen esperando que alguien más reconozca su brillo, en lugar de encender su propia luz? Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.